Postulado esencial es de que nosotros somos una chispa divina, somos un ser divino, que estamos viviendo una experiencia como ser humano, estamos conformados por una dimensión animal, una dimensión psíquica y espiritual. Tenemos espíritu, alma y cuerpo y biología, pero somos un ser divino y somos un ser, un microcosmos que tiene todas las potencialidades de autorrealizarse, no como otras especies que no tienen esa potencialidad, tiene que ir subiendo en una escala. Pero el ser humano fue constituido con todas las facultades macrocósmicas que se ven en el árbol de la vida, por lo mismo se puede autorrealizar y puede, como dice la palabra, autorrealizarse en un ser completo y divino, en un verdadero Dios. Y esas enseñanzas los gnósticos las propagaban, por eso que fueron muy perseguidos en todos los tiempos donde las religiones buscaban un control y se ponían como intermediarios entre la divinidad y el hombre. Así que es una de las características principales de los gnósticos: autoconocerse, autoobservarse, trabajarse internamente a través de un proceso alquímico para lograr la autorrealización íntima del ser. A esto se le llama la gran obra, la iluminación, y también tiene una serie de etapas. Y también ahí en esa etapa está la condición de neófito, que es como la más básica, después vienen los iniciados y después los maestros. Y después, más allá, ya maestros que no necesariamente están en este plano físico. Eso a modo de introducción. Igual siempre en las clases vamos hablando más con respecto a los fundamentos de la gnosis. ¿Y por qué bionosis? Porque ahí se une este conocimiento, digamos, más abstracto, invisible, espiritual, con el proceso de conocernos como seres biológicos, que es indispensable conocer lo interior, o podríamos decir lo inferior para conocer lo superior, porque son fractales. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Por eso bionosis. Ya em, voy a compartir. Ujú, el PowerPoint, o sea, el InDesign, mejor dicho. Ya, aquí estamos en este tema que nos toca, la prosperidad interna y externa según la Cábala. ¿Por qué según la Cábala? Porque me inspiré en un video de la enseñanza de Mario Sabán, una persona bastante erudita en el mundo de la Cábala. Ahora, también tiene su escuela y su enfoque particular de la Cábala, bastante divergente de la religión establecida, de donde se estudia la Cábala y donde viene la Cábala. Podría decir que la prosperidad, ya sea en estos dos niveles, interna y externa, tiene que ver completamente con el sentido de la vida. Y este sentido de la vida, o propósito del alma, se revela, no se crea.
Ahí hay una clave, porque se habla mucho de que nosotros debemos encontrarle un sentido a la vida o crear un sentido a la existencia. Pero en el fondo lo que se explica en este enfoque y en las principales tradiciones espirituales es que ese sentido de la vida se descubre. Nuestra alma ya viene con un propósito, con una misión específica. Y uno, ya en el transcurso de la vida y de varias vidas, tiene que ir reconociendo esa visión de alma, ese propósito. No es que el ego lo crea, lo invente, sino que lo descubre. Cualquier pregunta que quieran hacer sobre estos temas son libres de intervenir, ¿ya? Los caminos incorrectos son parte del camino. Obviamente que nosotros emprendemos esta vida, este proceso, a tientas, ya que tenemos la mayor parte de nuestra conciencia dormida. Por eso incurrimos y transitamos una variedad de caminos, comenzamos a experimentar. Y muchos caminos están bien alejados de ese propósito, de esa visión del alma. Si uno los ve y los estudia desde afuera, hay algunos que son bastante divergentes de ese propósito o misión de alma, pero a la larga se puede decir que todos esos caminos incorrectos son un aprendizaje y ese aprendizaje al final de cuentas nos hace reencontrarnos con esa misión o propósito interior, porque se aprende del ensayo y error y se aprende también de los errores o de los desvíos. De todo se aprende en la vida. Por eso todos los caminos incorrectos, todas las direcciones a la larga confluyen en un solo y único camino, que sería la verdad de nuestra alma. Más valioso, ya hablando del dinero, em, lo más valioso que el dinero puede comprar es tiempo. ¿Por qué ustedes creen que lo más valioso que puede comprar el dinero es tiempo? Así pongo esta pregunta, esta interrogante, para ver si a alguien se le ocurre algo con respecto a lo que estamos hablando. Porque la persona que tiene solucionado todo su tema económico no necesariamente tiene que estar ligado a un horario y puede tener tiempo para cuestionarse otro tipo de cosas más importantes, creo yo. Sí, gracias, porque por ahí va la cosa. Porque si estamos hablando de una misión de alma que hay que reconocer, cuando uno tiene mucho tiempo, puede tener mayor facilidad para esa búsqueda. Si uno está trabajando en algo específico 14 horas diarias, ya tiene poco tiempo para desarrollar su misión de alma, ¿ya? O para encontrarla. Estamos hablando si tiene un trabajo utilitario, un trabajo con fines de sobrevivencia para subsistir. Ya no estamos en el nivel de una persona que ya tiene alineado su trabajo con ese propósito interno. Eso es ya un nivel superior porque ya ha logrado esa alineación, esa coherencia. Estamos hablando de que el tiempo es fundamental para expandir
esa búsqueda y ese desarrollo. Y cuando uno tiene dinero en el fondo y tiene cubiertas sus necesidades básicas, tiene más tiempo para ese autodesarrollo. Eso es obvio. El dinero compra tiempo para trabajar en tu desarrollo interior. Eso es. Ahora, también hablando de abundancia, hay un camino recto, hay un camino que propone las enseñanzas espirituales, que es alinear la pasión con la abundancia. ¿Qué significa la pasión? Todos tenemos una pasión, una vocación, algo que internamente nos hace felices. Em, Todo, incluso tenemos una vocación interna. También aquí hay muchos desvíos, muchas personas que reconocen esa pasión, esa vocación, pero no la desarrollan en su día a día y no trabajan en eso. No tienen actividades que podemos hablar de trabajo que tengan relación con esa vocación interior. Entonces, solo queda como algo que está latente, pero no se desarrolla en la vida. Cuando uno se dedica a su vocación, a su pasión, que tiene que ver con esa misión de alma, cuando se conecta ya y se alinea, eso a la larga trae abundancia como consecuencia. Ya ahora también vamos a ver que la prosperidad que hablamos acá y la abundancia no es necesariamente una cantidad de dinero, tiene que ver con un concepto más integral. Pero hay varios niveles, hay varias etapas en esta búsqueda y en este desarrollo. En una primera fase, el ser debería dedicarse a esa vocación, a esa pasión, sin pensar en el dinero, sin pensar en los réditos materiales que le puede traer eso. Solo le debería ser porque le gusta, porque se siente inclinado con eso, se siente realizado y solo por lo que todo el gozo que le conlleva conectarse con esa dimensión y desarrollarla. Porque cuando lo hace por una búsqueda monetaria, por una recompensa de dinero, ya puede empezar a caer en un error, en un desvío. Por eso la primera fase es esa. Ahora, ideal que eso ocurriera cuando uno es joven y uno está tratando de reconocer qué le gusta, qué quiere estudiar, en qué quiere trabajar, primero hacer una práctica o simplemente desarrollar un emprendimiento, como independiente. Eso sería lo ideal, pero la vida de las personas pocas veces están en ese ideal, ¿ya? Muchas veces se emprenden estudios, trabajo y después de muchos años uno reconoce que está en algo que realmente no lo llena y que no corresponde a esos intereses internos. Y ahí hay procesos de todo tipo, pueden venir un vacío, una depresión, un bajón, un sinsentido. Y eso incluso ocurre aunque a la actividad que se dedique pueda tener un buen pasar económico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo del alma, una necesidad del alma, no solamente exterior.
Hay una clave aquí que da este personaje, Mario Saban, que dice, quien sale corriendo de su trabajo cuando termina el horario es una señal de que no tiene abundancia interior. O sea, el que está pendiente de cumplir un horario y cuando termina ese horario sale corriendo porque ¿para qué seguir ahí? Es una clave de que se dedica a algo que no está muy relacionado con con la abundancia interna, ¿ya? Mario, o Mi- sea, Miguel, Miguel, sorry. Según lo que tú mencionas, esto que acabas de mencionar con respecto como a las crisis existenciales ocurren en la vida independiente de lo que uno haya elegido, haya vivido entonces. Es una especie de fase por el cual uno debe pasar, independiente de la edad. claro, Es como eso. claro, cada ser tiene una historia distinta, un proceso distinto. Entonces hay gente que desde muy joven es- está como alineado a esa misión de alma, ese propósito, la reconoce y la empieza a desarrollar a temprana edad y otros no. ¿Ya? Entonces, contra más tardío vienen unas crisis existenciales de vacío, ya que no se sienten plenos con lo que han hecho a lo largo de su vida. Entonces, ahí hay varias variables y es relativo a todos los seres, este proceso. Lo que sí es que el alma siempre está ahí activa y siempre hay una inteligencia detrás ya de nosotros que siempre está en la búsqueda de desarrollar ese potencial que viene en su propósito de alma. Eso es inherente, eso sí. Bueno, con respecto a lo que yo hablaba de salir corriendo del trabajo, podemos dar el ejemplo de algunas personas que se reconoce que sí desarrollaron esa, esa misión, si se puede decir, de alma. Incluso no tiene que ver con grandes gestas, con grandes actividades, sino que hay de todo tipo. Puede ser una persona que es jardinero, artesano, deportista. Eso realmente da igual. Miren, se hablaba de que Alexis Sánchez ya era un cabro que siempre le gustaba jugar a la pelota. Lo pasaba bien, era feliz, tenía una vocación. Y que cuando en su equipo se terminaba el horario cuando ellos, ¿cómo se llama cuando ellos no están jugando, sino cuando están entrenando? ¿Ya? Ya se terminaba el Tercer, horario y todos sus compañeros se tercer iban. tiempo, ¿Cómo? Ya todos sus compañeros el se tercer iban, tiempo, el claro. tercer tiempo. Y Alexis Sánchez seguía entrenando, se quedaba solo a patear al arco, a ensayar, y todos se iban a carretear, otros iban para la casa. Y él se queda mucho más tiempo ahí pateando al arco. Eso quiere decir que a él le fascina el fútbol, le gusta, ¿ya? Más allá del horario y de todo eso. Bueno, es un ejemplo, tiene que ver con lo que estoy hablando. Bueno, y también cuando uno está alineado con esta misión, este motor interno, también se produce la automotivación. No quiere decir de que a nosotros nos motiven desde afuera con un sueldo, con expectativas, que siempre estemos buscando, ya que nos ofrezcan algo para dedicarnos a alguna actividad en particular, sino que se retroalimenta esta vocación y eso produce automotivación.
Hay otra frase que este personaje dice, porque le preguntaban qué pasa con la gente exitosa y las personas, es bien fuerte aquí lo que hablaba de los fracasados. Decía que hay un miedo inconsciente que muchas personas, la mayoría de las personas le tiene miedo al éxito más que al fracaso. Ya, pero es como bien inconsciente ese miedo al éxito, ya que al exitoso nadie lo compadece y al fracasado todos lo compadecen. Y el exitoso se gana mucha envidia y hay muchas personas que están esperando que caiga y inconscientemente eso produce miedo. Si nosotros nos preguntan si nosotros compadecemos o tenemos una empatía con los millonarios del mundo, por ejemplo, Bill Gates, Elon Musk, nosotros los compadecemos, tenemos misericordia por estos personajes o no. La mayoría dice que no, porque al exitoso como que no genera ese tipo de emociones de la masa en las personas. En cambio, hay gente que lo está pasando mal, ya que se ha caído muchas veces, que está sufriendo, ya por muchos errores, ya ahí viene mucha compasión, ayuda y solidaridad. Entonces, eso es como una paradoja. Yo creo que sufren más, pero en silencio. Claro, hay muchos ejemplos de todo tipo. Elon Eso que, Musk tiene un hijo que es trans y como que él hace como que no existe para él. Pero yo creo que a un padre debe ser muy doloroso tener ese tipo de negación con respecto a la sangre de su sangre. ujú. Mire, los millonarios, por ejemplo, quiere decir que toda esa prosperidad la lograron porque están alineados con su propósito. No necesariamente, porque aquí también hay de todo. Pueden estar desequilibrados en la materia, con o sin mucho dinero. El desequilibrio con el aspecto material puede ocurrir teniendo mucho dinero o poco dinero. Eso es relativo. Basta ver muchos actores de Hollywood o mucha gente exitosa en una variedad de ámbitos y de áreas, ya que están en las drogas, en la depresión, hay suicidio y hay mucho sufrimiento, como decía Juana, independiente de ser millonarios. Entonces, esto es bien relativo. ¿Por qué? Porque la abundancia o esta prosperidad externa no siempre está conectada con la conciencia, no siempre está conectada con esta vocación interna o con el bienestar interior. A veces hay una disociación. Y Mario Sabán también da el ejemplo de Maradona con Messi, ambos súper exitosos futbolistas que también llegaron en su tiempo, bueno, Messi es millonario, Maradona llegó a ser millonario también, pero su vida, su estilo de vida, su experiencia vital es bien distinta. Ya, obviamente que a Messi se le considera una persona mucho más equilibrada que Maradona. Y eso en Cábala se llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es cuando una persona recibe algo que en el fondo no lo merece. Y como no lo merece o no estaba preparado para recibir eso, lo pierde o le trae un desequilibrio mayor. También hay ejemplos de personas que se ganaron la lotería
o de repente por un pituto lo pusieron en un alto puesto gerencial, pero sin estar preparado o sin haber hecho la carrera de merecimiento. ¿Y qué es lo que pasó con eso? Experiencia desastrosa, ¿ya? Y a la larga pierden ese estado, ese estatus o ese dinero que ganaron. Miguel y Giorgio Jackson como ministro, exministro, ¿podría ser ese caso? Bueno, ahí habría que ver qué pasó con él. Puede ser un ejemplo si es que le fue mal, si le fue muy mal, obviamente que sí. Hay que tener una experiencia y hay que ganarse esos puestos, ¿ya? De gran responsabilidad con esa sapiencia y experiencia. A eso se le llama el pan de la vergüenza, porque a veces puede venir una prosperidad exterior, pero como no está equilibrada con la prosperidad interna, se produce ese desequilibrio y un resultado no muy bueno. Miren, incluso la abundancia y la prosperidad tiene que ver con cómo uno se relaciona, qué emocionalidad tiene con su situación, cómo uno está relacionado con la materia, cómo uno está relacionado con los recursos. Puede haber un campesino que tiene un burrito o tiene su chacrita y para todas las personas es súper pobre, pero esa persona está bien relacionado con lo que tiene, no sufre, no tiene grandes ambiciones, está en armonía, ¿ya? Con esa realidad, esa persona es próspera. Se puede decir que es próspera y abundante porque tiene que ver cómo uno se relaciona con esta dimensión material. En cambio, volvemos al ejemplo de los millonarios, que pueden haber millonarios que están inquietos, no duermen, eh, viven en una angustia y estrés permanente, tienen enemigos, están en una guerra psicológica constante. Y bueno, ahí el propósito de la prosperidad y de esa abundancia, en términos metafísicos, está bastante dañada y desequilibrada. No es el propósito. Por eso, la valoración de lo que uno tiene y el agradecimiento es un factor importante para ir logrando esa prosperidad interior, ¿ya? Porque las prácticas de agradecimiento real y verdadera y honesta y valorar ya todo el proceso de vida de uno también hace cambiar la energía, hace cambiar la psicología, la emocionalidad y eso va teniendo logros también a largo plazo. Hacer de lo ordinario algo extraordinario. Cuando uno su vida ordinaria la valora, la agradece, la ilumina, porque estas energías iluminan la vida de uno, uno hace de lo ordinario algo extraordinario. También uno puede tener en su vida muchos objetivos, eso también lo hablé al principio, pero en el fondo de su alma hay un solo sentido único, hay un solo objetivo. Y tarde o temprano todos esos pequeños objetivos, esos estudios diversos, esas actividades que uno ha realizado, se van alineando con ese único sentido interno. Ahora, cuando hay desequilibrios en estos aspectos de nuestra alma, cuando la energía está mal situada, eso es
Claro ejemplo, uno puede definir un desequilibrio en esta vocación, en este autodesarrollo, cuando uno pone la energía donde no corresponde. Ahí se producen desequilibrios. A ver, un ejemplo, la envidia. Ya, si uno ve a una persona muy exitosa, muy próspera, y ahí hay una energía detrás de lo que uno está percibiendo. Y si uno deposita esa energía en la envidia, como en el lado oscuro de esa percepción, ahí inmediatamente empieza un desequilibrio en las energías internas. Y eso lo podemos llevar a cualquier tipo de expresión. La envidia, el orgullo, la lujuria, es cuando uno deposita la energía que hay en ese aspecto, en esa área de la experiencia humana, del ser, donde no corresponde. Se producen estos desequilibrios, ¿ya? Les puedo preguntar, en el caso, por ejemplo, de la lujuria, ¿cuál sería el ejemplo similar al de la envidia? Nadie se atreve. Poner la energía donde no corresponde. ¿Te refieres, por ejemplo, a verlo como tipo de exceso? Sí, yo estoy preguntando si alguien me puede dar un ejemplo, solo eso. Claro, el exceso El típico como, hombre que tiene a su esposa, pero siempre está en los burdeles, po, porque ve a la claro, esposa como un objeto X, madre de sus hijos, por ejemplo, pero satisface sus deseos en los otros lugares. claro. Recordemos que la energía es neutra y la energía en el fondo siempre es energía sexual. En el fondo uno le pone apellido, pero la energía es energía. Y si una persona deposita esa energía en una mujer que es casada, ahí está situando esa energía ya donde no corresponde y eso va a producir un desequilibrio. ¿Para qué decir en película, bueno, fetichismo? Y ahí uno se podía extender. Y también cuando esa energía no la deposita en ni una parte, porque hay gente que se le acaba el deseo sexual, no quiere tener, estamos hablando específicamente de las relaciones sexuales, porque sexo es una dimensión mucho más amplia, pero ya no quiere nada con su pareja, se le acabó el deseo, no tiene tampoco ganas de ir a terapia, nada. Bueno, ahí también hay un desequilibrio. Y para finalizar esta introducción, hay muchos tipos de desequilibrio. Hay de desequilibrio, los más básicos son de corrección. Los desequilibrios de corrección son para estos ejemplos que dimos, que uno los tiene que reequilibrar para corregirse en un nivel básico. Y ahí, ya, porque los desequilibrios a uno lo hacen desviarse o no desarrollar su propósito interno, su propósito de alma. Interfieren, ya, interfieren en ese desarrollo, en esa expansión. Por eso es que es importante detectar los desequilibrios propios y cuando uno tiene mucho desequilibrio que nace, que vienen desde la familia, desde joven, viene con mucho de estos, el primer objetivo, el primer trabajo es equilibrar ya en una dimensión que es para corregir. Imagínense que ya una persona ha corregido en gran medida
estos desequilibrios básicos y está en un nivel ya de bastante alineación, coherencia y equilibrio. Bueno, ahí podrían aparecer otros desequilibrios. Y esos desequilibrios ya tienen que ver con una fase de crecimiento. Incluso esto se habla en la empresa. Hay crisis porque no se puede, no se- entonces las empresas no pueden llegar a un nivel para sustentarse y después les puede ir súper bien, ya, y después pueden venir crisis de crecimiento. Bueno, el ser humano vive lo mismo. Una persona puede estar súper equilibrada, súper abundante, y si quiere acelerar ese proceso que tiene que ver con la luz, porque ya quiere desarrollar mucho más su desarrollo interior, quiere expandirse mucho más y acelera este proceso, puede venir un desequilibrio de crecimiento. Y esos son los llamados desequilibrios de la luz. Los de corrección son desequilibrios de la oscuridad, donde hay muchos defectos, muchas trancas, muchas heridas que hay que sanar, muchos desvíos, muchas carencias. Y esos son desequilibrios que tienen que ver con la oscuridad. Pero también hay desequilibrios que tienen que ver con la luz. Y hay seres que buscan acelerar ese proceso en la luz y se desequilibran. ¿Ya? Entonces también hay delirio, ya después aparecen narcisismos, mitomanía, desequilibrio psíquico. ¿Por qué? Porque se quiso acelerar ese proceso en la luz. Los grandes seres también se caen, también se desequilibran. Ya, y ahora pasando al PowerPoint, para ya hablar en específico de este tema, vamos a comenzar con los principios de esta prosperidad interna y externa. Número uno, la prosperidad externa es un reflejo de la prosperidad interna. Esto es lo que propone este camino, este enfoque. ¿Ya? En la introducción vimos ejemplos que a veces hay desfases en ese sentido. Pero aquí ya estamos hablando en general. Es muy importante tener eso en cuenta, la generalidad. Y el camino real, recto de progreso, ya más allá de las excepciones. Siempre lo externo es reflejo de lo interno. Y hablando prosperidad y abundancia, aquí este concepto es integral, así que conlleva toda la área de la vida. Por eso la prosperidad en el fondo sí es equilibrio, sí es un estado pleno. En la cábala, la realidad externa es vista como un efecto y no como una causa. Efecto, no causa. Lo que se recibe de la afuera ya tiene una causa interior. Así que si nosotros a veces nos quejamos, estamos disgustados con el afuera, con nuestra realidad exterior, ¿cómo podemos corregir eso? Identificando las causas internas del fenómeno. La causa verdadera reside en el estado interno del ser humano, sus deseos, su intención y su nivel de conexión espiritual. Esa es la causa verdadera. Bueno, eso también está descrito en la popular ley de la atracción.
La idea clave, cambiar el interior altera la percepción y la manifestación del exterior. Aquí hay una imagen de los principios herméticos, específicamente del principio de correspondencia. Cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba o cómo es afuera es adentro. Tiene que ver con esta ley cósmica, esta ley natural. ¿Alguien tiene alguna consulta o opinión con respecto a esto, a este primer principio? Ya. Número 2, la corrección del deseo. Tikkun, Haratzon. La Cábala enseña que el ser humano nace con un deseo de recibir únicamente para sí mismo. Ese es el primer deseo. Es como los niños. Los niños tienen un egoísmo natural que todo lo quieren para ellos. Y está bien porque necesitan nutrirse ya para crecer. Eso también se llama como el narcisismo inicial de los niños. Y el ser humano en sí mismo es movido por este deseo inicial, incluso su etapa de evolución como ser. La prosperidad real surge cuando el deseo se transforma en un deseo de recibir para compartir, lo que alinea a la persona con las leyes superiores del flujo espiritual. Cuando se llega a ese nivel psicológico, a ese nivel de ser que uno desea para uno, pero también para compartir, ahí uno activa una ley de reciprocidad y uno está siempre recibiendo y siempre compartiendo, porque eso se puede, ese flujo que aquí dice espiritual, pero también es un flujo natural, se puede ver interrumpido cuando hay solo un deseo egoísta. Ahí se tranca la energía. Por eso que yo puse esta imagen de 3 niveles. Ya, ahí hay una persona totalmente en coherencia en esos 3 niveles, inferior, medio y superior. Está recibiendo en los 3 niveles, ¿ya? Mecanismos internos, identificar deseos egoístas. Uno tiene que hacer una introspección, una autoobservación, e identificar esos deseos egoístas. Si es que considera que está bloqueado, ya que no le resultan las cosas, que no se le abren los caminos, que no se siente próspero, uno tiene que identificar deseos egoístas como un mecanismo interno que produce esa realidad externa. Después, purificarlos mediante y la intención de servicio. Bueno, algunos dicen, yo necesito tener para dar. Yo no tengo nada para dar porque estoy mal. También se dice y se aclara que eso es una trampa mental porque siempre uno tiene que dar. Puede dar tiempo, puede dar un servicio, puede dar un voluntariado, puede dar conocimiento, puede escuchar a las personas, puede dar intención, puede dar emoción, siempre hay algo que dar. ¿Ya? Entonces decir yo no tengo nada es una trampa súper grave. ¿Por qué? Porque ahí mismo uno está poniendo un cortapisa al flujo de energía de prosperidad. Si uno no da nada, ¿cómo quiere recibir? Convertir la recepción en intercambio. Cada vez que uno recibe algo,
inmediatamente tiene que proyectarlo, cómo lo puede intercambiar, cómo lo puede dar, cómo lo puede expandir a otros seres. Y cuando yo digo todo es todo, si una persona hace un curso, si una persona participa en ciertas clases, si estudia algo, si aprende una técnica de lo que sea, tiene, debería, si es que entiende esto que estamos hablando acá, buscar espacios para compartirlo, para entregarlo, para darlo, porque alguien se lo dio a uno, alguien ya se lo integró y yo tengo que seguir con esa cadena de seguir ya entregando eso que yo recibí a otros. Por qué me voy a quedar yo con eso solamente para mí? Miguel, ¿Sí? ¿te escucha bien o no? Cuando estoy hablando, ¿no? Se escucha un poco lejos, pero igual se escuchan. Ah, lo que pasa es que encuentro muy acertado lo que estaba hablando, porque en general la gente que recibe algún tipo de conocimiento o material, algo, jamás comparte, a nivel profesional se da mucho, a mí me pasó mucho, que cuando yo compartía con estos otros profesionales que tenían material, no sé, pues de gestión tributaria, gestión financiera, jamás lo compartían con el resto, jamás. Eh, y bueno, y así se da mucho que gente que tiene un conocimiento X, no algo físico, sino que un conocimiento y no te lo comparte, o una información. Entonces, yo eso siempre lo he encontrado muy, no sé, lo he encontrado como una actitud muy miserable, ya de que de repente las personas tienen el conocimiento, tienen un material X y no te lo entregan, porque dicen esto es mío, un poco lo que estabas hablando tú de los niños, esto es mío y no lo comparto si es que no me pagas o no recibo un favor tuyo a cambio, ¿cachai? Es algo muy común, así que eso te quería acotar, que a mí me ha tocado verlo mucho eso. Claro, eso se da mucho. Es verdad lo que tú dices. Es muy común. Por aquí estamos cambiando el paradigma, ¿ya? Y lo estamos cambiando para entender ciertas leyes universales. Tan simple como eso. Existe la ley de la reciprocidad universal. En la naturaleza todo lo comparte. Hay un flujo, hay ciclos, todo se apoya en todos. Y nosotros ya tenemos un ego que funciona a veces con parámetros bastante fuera de de este flujo universal. Por eso es que tenemos que obtener ese conocimiento y esa sabiduría para estar en armonía con las leyes universales. Si es que queremos un bienestar superior, ¿ya? Se llega hasta el extremo que hay gente que dice la vida no quiere nada conmigo, Dios me abandonó. Todo esos son mecanismos de negación y de ignorancia, porque el universo sigue funcionando con sus leyes, entregándolo todo. La naturaleza es absolutamente abundante, pero el egoísmo de muchos seres, el maquiavelismo de controlar, de guardar y de generar carencia para muchos y quedarse con toda la riqueza para muy poco, eso tiene desequilibrado el estado actual humanitario. Y eso lo podemos ver tanto en experiencias personales como planetarias. ¿Tiene que ver con el ego? Sí, con un ego bastante rústico y un ego desequilibrado. 3. La alineación con la luz. La luz representa abundancia, claridad, propósito, orden y vitalidad. Para crear abundancia externa, la persona debe, dos puntos, elevar su nivel de conciencia.
Claro que la abundancia externa tiene que ver con el nivel de conciencia. Claro que sí, es básico. Reducir el caos interno, el desequilibrio. Eso ya lo explicité. Abrir canales de percepción, meditación, estudio, introspección. Bueno, es súper necesario la práctica interna. Meditación, ya la meditación es un concepto bien amplio, también lo hemos explicado acá. No es solamente el cliché de sentarse, cerrar los ojos y materializar OM, que es bueno, sí, pero hay meditaciones de todo tipo. Estudiar, siempre ser una persona que está ahí en un flujo de conocimiento, activando redes neuronales, porque eso hace el estudio, y la introspección, autoobservarse, conocerse, y la introspección también hace reconocer esa misión interior. En la cábala, el problema no es que la luz no exista, sino que no la recibimos porque estamos desconectados o bloqueados internamente. Es como lo que dije, el universo siempre está ahí entregándolo todo en su flujo natural, y si nosotros no recibimos esos dones, es todo lo bueno que tiene el universo, es porque nosotros estamos bloqueados y desconectados de esa luz. Restricción como mecanismo de expansión. Un principio central, dos puntos. La prosperidad surge de la capacidad de restringir impulsos reactivos. Esto ya tiene que ver con un trabajo de expiación, un trabajo de autocorrección para vaciar, vaciarnos de eso que nos hace estar bloqueados y desconectados. Porque también se dice en estos conocimientos que nosotros no recibimos prosperidad, luz, conciencia, amor, salud, no la recibimos porque estamos llenos de puras cosas que impiden que esta energía y que esta luz llegue a nosotros. Por eso debemos restringir una serie de hábitos y de mecanismos que hemos adquirido y hemos programado en nosotros mismos, y nos tenemos que vaciar también de una serie de falsas creencias, paradigmas, percepciones falsas, moldes, traumas de todo tipo. Eso hace que nos llegue, ¿ya? Y no nos llene eso que queremos y que definimos como prosperidad, en este sentido. Por ejemplo, no actuar desde el miedo o la ansiedad. Hay que reducir los niveles de miedo y ansiedad, porque eso es un factor de bloqueo y de co-crear más de lo mismo. No responder impulsivamente. Es súper importante no ser reactivo. Pausar para actuar en alineación con propósito. Para actuar hay que hacerlo meditado, consciente, pausado y alineado con un propósito superior. No de manera reactiva o impulsiva, porque siempre lo reactivo y lo impulsivo tiene que ver con una reacción de supervivencia. Y está muy relacionado con el ataque y la huida, o sea, con el miedo. Y ese es un motor que no trae los beneficios que estamos viendo acá. Ahí no hay prosperidad interna, no hay una causa que pueda proporcionar un efecto deseado. La restricción genera espacio, vacío interno, para que la luz se manifieste de forma más plena. O sea,
Estamos llenos de eso que describí y hay que vaciarse. Ahí hay un cambio, un trabajo interno para que en ese espacio vacío sea un hospedaje, un huésped para ese nuevo nivel de ser que nosotros aspiramos. Jesús dijo, odres, vino nuevo en odres nuevos, no en odres viejos. ¿Ya? Es lo mismo. Bueno, aquí hay una imagen que dice, si la mayoría de nosotros permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el autoconocimiento es doloroso y preferimos los placeres de la ilusión. ¿Ya? Entonces hay que hacer un trabajo de introspección, de observación, de autoconocimiento, aunque sea doloroso, porque la única forma de producir esa expiación, ese vacío, para poder prepararnos para algo mejor. Cinco, desapego del resultado y conexión con el proceso. Miren, esta es una clave. Todo lo que uno está haciendo cuando uno ya está reconociendo su proceso interno, su propósito, su ticún, su misión, tiene que desapegarse de resultados. No tiene que ver con resultados, tiene que ver con disfrutar el proceso. Uno feliz haciendo lo que le gusta, desarrollando ya esa vocación interna, porque la búsqueda de expectativa y de resultado también bloquean. La cábala enseña que obsesionarse con resultados materiales bloquea la abundancia porque genera ego y ansiedad, porque el ego es el que anda buscando ese tipo de resultados, ¿ya? El alma goza con lo que es, se goza en sí misma. Esa es la diferencia. La prosperidad viene cuando se actúa con claridad, se confía en los procesos espirituales, se suelta la necesidad de controlar. Bueno, también hay otra clave que los procesos espirituales siempre tienen que ver con el largo plazo. El ego busca resultados en corto plazo. Ahí hay una diferencia. El ego siempre cuando emprende algo, si es que no hay resultados inmediatos, empieza a desconfiar, se desalienta y deja de actuar o cambia y busca otras cosas. Ya cuando de repente dice, voy a emprender esto, voy a empezar a hacer esto, desde cero voy a empezar un camino, ya, y al principio a lo mejor no gana nada o tiene poca receptividad, e inmediatamente, como no tiene resultado inmediato, se desalienta, baja los brazos y se empieza a obsesionar con otra cosa. Eso quiere decir que eso que emprendió, que inició, no tiene que ver con un proceso de alma, no está alineado con eso. ¿Ya? Recordemos que ese propósito de alma eh, es algo de fondo, ya es como un norte, es como un patrón, pero hay muchas actividades que pueden estar conspirando a favor de ese gran propósito. No quiere decir que hay una sola actividad. Una persona puede estar desarrollándose en ese sentido, pero le hace falta tomar un curso de finanzas, le hace falta tomar un curso de inteligencia artificial, le hace falta, no sé, ir al gimnasio porque necesita estar sano para desarrollarse. Ya, todo eso están en coherencia y están fortaleciendo ese proceso. Son pequeños subobjetivos. Ya, pero si uno emprende algo y inmediatamente está esperando resultados, se desalienta y empieza a buscar otro que sí que no está muy alineado con eso. Fue solamente un entusiasmo pasajero y también orientado a los resultados inmediatos, fáciles y rápidos.
Pero se dice que este camino espiritual, ¿en qué consiste? En disfrutar el proceso, ser feliz en el nivel que sea, y así los resultados van a llegar tarde o temprano y puede ser a largo plazo, porque también hay un dicho famoso que los plazos de Dios nadie los conoce, nadie los conoce. Y quien sigue fiel ya a sí mismo, llega un momento que a veces se sorprende, ya a veces le llega todo, toda la sincronía de un solo paraguaso. Así que no es bueno estar apegado a los resultados. Bueno, aquí hay una lámina que yo puse, las cosas que están fuera de control de uno y lo que está en control. Uno puede controlar idealmente sus pensamientos, su energía, lo que habla, a quién le doy mi atención, cómo reacciono, mi esfuerzo, mis límites, lo que consumo, mi crecimiento personal y mi actitud. Eso yo lo puedo trabajar y lo puedo controlar. Lo que está fuera de mi control, los rumores, el pasado, las creencias de los demás, las redes sociales, el futuro, los errores, el comportamiento de los demás, las opiniones. ¿Y para qué se pone esto? Para que uno se desapegue de todo eso externo. Eso es parte del juego, es parte del tablero, es parte de los desafíos, es parte de las adversidades y bienvenida sea, porque si no existieran, uno no podría crecer, no podría evolucionar ni desarrollarse. Necesita esa fuerza, necesita el oponente, necesita la resistencia. Sin resistencia no hay crecimiento en ningún tipo, ni psicológico, ni físico, ni emocional, nada. Es solo nomás leer la biografía de personas que han hecho grandes obras y nunca se les dio fácil. Bien, una cosita. ¿Sí? ¿Qué pasa, qué pasa con esas personas que se le da todo fácil, pero desde siempre? No, que como dices tú, no tienen resistencia, porque a lo mejor los que estamos acá escuchando tu clase, claro, nos hace sentido mucho la última parte que tú hablaste de que para poder evolucionar se necesita la resistencia del medio, pero hay gente que como que viene a este mundo y como que no tiene resistencia y que las cosas le fluyen muy fácil. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Ya hicieron el Pero camino sí, y ya hicieron el camino antes en otra vida o están siendo engañados? Porque es gente que muchas veces no tiene ningún tipo de conocimiento, de sabiduría, o gente más vacía que uno, o gente incluso hasta con malas intenciones, pero se le da todo muy bien. ¿Qué es lo que pasa ahí? sí, es que como nosotros como seres tenemos miles de dimensiones, en el árbol de la vida salen 11 dimensiones, habría que ver en qué se le da fácil, en qué aspecto, qué dimensión, porque hay gente que se le puede dar fácil lo material, pero es feliz, se siente realizado, tiene relaciones de amor, es querido, quiere, o sea, de repente nosotros vemos de afuera, percibimos una situación de alguien, pero somos totalmente ignorantes de lo que ocurre en la total dimensión de su ser. Ya uno ahí me declaro ignorante el solo percibir un fenómeno de alguien de afuera. No puedo ver cómo está su corazón, cómo está su mente, cómo están sus relaciones, no tengo idea. Ahora, hipotéticamente, si a una persona se le dio todo fácil, no sé, es consciente, es casi una especie de maestro, es feliz, bueno, ¿dónde está esa persona? ¿Cuál es su nombre? Porque uno necesita hechos. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se llama?
hay que ir a entrevistarlo, hay que hacer un documental de esa persona. Ahora, Sí, hay ciertos seres que se sabe algo así. Por ejemplo, Yogananda. Yogananda, hay un libro que se llama La biografía de Yogananda. Desde niño tenía inquietudes espirituales, tuvo sus crisis, quería conocer los misterios del universo, Dios. Bueno, y desde chico parece que se conectó y empezó a dar enseñanza y fue una persona bastante sana. Internamente proclamaba, iluminaba a otros, inspiraba y no se supo como nada terrible de él, no hay, no, en su biografía, lo que lo conocí, no hay ejemplos de tanta distorsión o incoherencia y llegó acá, entregó luz, vivió plenamente y se fue. Bueno, hay algunos seres que sí podrían calzar en lo que tú dices a un nivel de prosperidad interna y externa, de plenitud. claro, sí, Pero cuando es en un nivel nomás que uno está viendo como una dimensión, ahí habría que observar el conjunto completo. claro, sí. No, no puede ser tan perfecto, pero hay gente como que le fluye el trabajo, le fluye el dinero, que el dinero es una Ujú. energía, no es tanto el tema del crecimiento material, sino que la energía del dinero le fluye muy bien. El trabajo, las relaciones personales, el entorno, Mira, pero claro, a veces arrastran temas doc- familiares, mira, vacíos, dogmáticamente hay gente que está bien equilibrada en un aspecto. Está Malkuth, que es el aspecto material, y están, pues, podríamos decir que equilibrado ahí. Después está la parte sexual, la parte de relaciones personales, a lo mejor ahí no hay tanto equilibrio. Está la otra parte emocional y está después aspectos espirituales, conexión con su ser interno. Ahí habría que ver cómo está eso, porque como les digo, ese árbol de la vida que tiene 10 sefirot ya nos representa a todos. Y todos tenemos esas dimensiones, y hay dimensiones que son em, más psíquicas y dimensiones espirituales. Entonces, dogmáticamente se puede decir, claro, hay personas que fluyen en un aspecto, están bien relacionados con un arquetipo, pero con los otros no. Mira, en esta sociedad se valora mucho a la gente buena. Oh, esta persona es muy buena, esta persona es un pan de Dios, esta persona no incomoda a nadie, esta persona nunca critica, siempre está en armonía. Ya, pero esa persona cuando es en exceso está desequilibrada, porque eso es un arquetipo del árbol, de la cábala, de la vida, pero enfrente tiene la justicia, la severidad, la rectitud, y ahí entra el juicio. Ahora, cuando el juicio es negativo o es destructivo, ahí hay un desequilibrio en el otro aspecto, pero cuando es justo, cuando esa persona, a pesar de ser buena, tiene opinión, tiene pensamiento crítico, ya tiene valor, no vive en el miedo, enfrenta los conflictos, bueno, ahí está más equilibrado. Entonces, uno tiene que ver el conjunto, el conjunto. Por eso es interesante estudiar el árbol de la vida, porque ahí están las cualidades del ser, y las cualidades cuando están en equilibrio, hay armonía, hay flujo de energía, hay poder. Cuando está cargado mucho para un lado y el otro ahí está en carencia, el árbol está chueco. Y cuando un árbol está chueco, la energía no fluye mucho. Miguel, ¿Sí? una vez escuché a un tipo decir que había cosas que tenían que ver también que tenían también que ver con haber hecho buenas cosas en vida pasada. Por ejemplo, un tipo decía que inteligencia, opulencia y belleza eran como
atributos que tenían que ver también con haber hecho una buena encarnación antes. No sé si era verdad. Claro que estamos hablando de, por ejemplo, Yogananda, que yo di el ejemplo, es gente que ya viene más en Dharma. Dharma es la misión, esa misión interna, eso es Dharma. Y hay gente que nace y ya viene con Dharma, mucho Dharma, entonces viene a cumplir su misión rápido y en un nivel bien exaltado. Así que son ejemplos a seguir, son referentes. Y la mayoría de las personas podríamos hablar de karma, aunque el karma es neutro también, no quiere decir que sea malo, pero son desafíos, son correcciones. La mayoría de nosotros venimos una vida acá en el nivel de corregir, no en un nivel de Dharma que es desarrollar en crecimiento. Y claro que sí tiene que ver con vidas pasadas, obviamente, y con la elección del ser, con la misión que viene ese ser. Por eso en la India se dice que hay seres que ya se liberaron de la rueda del samsara, de las encarnaciones, y vienen aquí a enseñar, a servir, nada más. Esas personas, esos seres están en Dharma. Desde chicos vienen con enseñanzas, son tratados de gurú, de maestro, etcétera. Ya, aquí al punto 6, armonía entre pensamiento, emoción y acción. Coherencia, ¿ya? Esta coherencia interna es vista como la fuente de magnetismo espiritual. Los principios son pensamientos claros y elevados, emociones sanas y alineadas, acciones coherentes y consistentes. Cuando estas tres fuerzas están alineadas, la prosperidad externa se vuelve un resultado natural. Lo que Jung hablaba la sincronía. También hay una ley, lo similar atrae lo similar. También se habla de la resonancia. Cuando uno da una nota interna, ya esa nota también se activa en el exterior. Eso es una ley de correspondencia, una ley de resonancia. El servicio y la generosidad como apertura de canales. Según la Cábala, dar abre canales de recibir. No se trata de caridad mecánica, sino de, dos puntos, compartir desde la intención correcta, ser canal de beneficio para otros, elevar la vibración espiritual mediante actos conscientes. Bueno, la generosidad, el dar, la reciprocidad, es un ejercicio y es clave y no se puede renunciar si es que uno aspira a tener prosperidad en todos los niveles, ¿eh? Porque hay prosperidad emocional, prosperidad en las relaciones, prosperidad en la salud, prosperidad en el sustento, prosperidad en el placer, prosperidad en el conocimiento. Bueno, si se quiere tener prosperidad, uno tiene que ejercitar un servicio. Servicio, servir a los demás porque todos los seres estamos conectados, el universo es circular, todo se devuelve, el que da recibe. Ahora, mientras más da, más recibe. Y estamos hablando de un dar eh, eficiente, un dar inteligente, un dar con sabiduría. Porque cuando se da mucho sin sabiduría, es derroche. Y también los grandes maestros hablaron del derroche, o sea, tirar perla a los cerdos, derrochar algo. Obviamente que tiene que ser una inversión, ayudar a la gente para que esa gente haga algo productivo con lo que se le está dando. Porque el amor ciego también ahí comete muchos errores. Estamos hablando de un amor consciente, un servicio consciente. Compartir desde la intención correcta, ser canal de beneficio para otros,
elevar la vibración espiritual mediante actos conscientes. Bueno, aquí habla mucho de la conciencia y tiene que ver con lo que estoy diciendo. Por eso los tres factores de la gnosis habla de morir, trabajar con el ego, nacer de nuevo, conservar la energía y transmutarla, ¿ya? O sea, amplificar la energía en uno y el servicio a la humanidad. Todo eso tiene que dar resultado en el afuera, en cómo uno se relaciona con lo otro. Esos son los tres factores en la gnosis. Bueno, aquí ya estamos casi terminando. El 8 es el tikkun. Esto lo habla mucho la cábala. Este concepto, el tikkun, es el propósito. Es de lo que estamos hablando todo este rato. El propósito, la misión se llama tikkun. La prosperidad verdadera no llega si la persona vive desconectada de su propósito o corrección personal. Ya para conectarse cada vez con el propósito, para fluir con ese propósito, para que ese propósito dé más frutos, hay que corregirse. Hay una serie de factores que están impidiendo que ese propósito se establezca, dé frutos. Así que es tarea de cada cual observar qué es lo que tiene que corregir. Mire, hay mucha pérdida de tiempo, hay mucha desconexión, hay mucha procrastinación, hay de todo. El universo sostiene lo que está alineado con la misión del alma. O sea, más encima el universo lo sostiene. En cambio, esos propósitos egoístas los sostiene el ego y el ego no tiene mucha capacidad de sostener algo. Resumen de los mecanismos internos, basado en los principios cabalísticos tradicionales. Ya el resumen, corrección del deseo del egoísmo al compartir. Restricción, convertir reactividad en poder consciente. Alineación con la luz, meditación, estudio, conciencia. Coherencia interna, pensamiento, emoción y acción unificados. Esto es bien difícil de ir logrando, ¿ah? La coherencia interna. Lo que pienso, el objetivo que me propongo, ya ahí yo creo que falta el lenguaje que sea acorde, que no me juegue en contra, que no use el lenguaje inconsciente que va decretando todo lo contrario con el propósito, la emoción, entusiasmo, lo paso bien, me automotivo, disfruto y la acción unificada. Eso da resultados fantásticos a mediano, largo o incluso puede ser a corto plazo. Desapego del resultado, confianza y enfoque en el proceso. Mire, estos grandes genios de la música, del deporte, estos gallos tenían una confianza tan grande en ellos mismos que a veces todos se le iban en contra, todos los criticaban y eran tan fiel, o tenían una intuición, un enfoque en lo que querían hacer, que seguían y a veces quedaban solos, 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 solos. Vivían noche oscura del alma, vivían ahí la travesía del desierto, pero como ellos tenían tan claro su propósito, que seguían y seguían, seguían, hasta que después tenían éxito en ese propósito, ¿ya? Ahora también esto no tiene que ver con ese éxito, yo estoy hablando de lo que conocemos, que es ese éxito universal, ese éxito mundial que son verdaderos como referentes, pero también hay éxitos y gente que logra su propósito que no lo conoce nadie. Pero como esa persona es feliz, ¿ya?
logrando los objetivos que él se propuso, es lo mismo, ¿ya? Porque aquí también no estamos hablando de este parámetro ya social establecido. Pero a los que saben algo de música, ¿cuántas historias no hay de que había un tipo en un grupo musical, pasó muchas dificultades, lo echaron del grupo, quedó solo, triste y abandonado, y estaba tan enfocado en lo que quería que siguió, creó su propia banda y después tuvo todos los éxitos del mundo. También ha pasado con deportistas, ya, para que nosotros podamos reconocer ejemplos. Pero en pequeñas vidas y vida anónima ocurre lo mismo. ¿Y el Cassius ser Clay es un caso. Cassius quién? Clay. ¿Quién? Cassius Clay, Mohamed Ali. Le tocó sufrir la segregación, la discriminación en su época, eh, siendo ya campeón olímpico de boxeo, por el tema racial en Estados Unidos, segregado, criticado por el Ku Klux Klan, Claro. de la época, y después se convirtió en la leyenda que fue, ya, Mm, ejerciendo ya como boxeador profesional adulto. qué buen ejemplo, gracias. Servicio, abrir canales de abundancia. Bueno, eso lo vimos hace poco. Y aquí termina con esta lámina que dice la misión del alma como código que activa la prosperidad. La Cábala enseña que cada alma nace con un ticún, una corrección o propósito específico. Ese ticún es una frecuencia espiritual única que la persona debe revelar en el mundo. Claves. Cuando la persona actúa en coherencia con su misión, se alinea con el flujo natural de la luz. Cuando actúa en contra de esta misión, la luz se bloquea. Es decir, la prosperidad externa, no confundir con solo dinero, aparece cuando la persona canaliza aquello para lo que el alma vino. ¿Ya? Entonces vamos a dejar de compartir y si tienen algo que decir, alguna opinión o pregunta antes de cerrar. Mira, yo quería agregar que la prosperidad del alma es muy mal entendida para nuestras conciencias dormidas. Ejemplo, un científico. La prosperidad para ese científico de su alma, o sea, para su alma, la prosperidad es descubrir la solución a un problema, no tiene que ver con el dinero. Entonces, de afuera se puede ver, pucha, este hombre que lo pasa mal, pero esa alma está haciendo su ticún y está feliz. O el jardinero, alguien puede decir, él vino a experimentar esa alma, la belleza, y algunos dicen, el puro gasto nomás aquí, agua, comprar más plantas, qué sé yo, pero esa alma está feliz. Entonces, es mal entendida si las conciencias están dormidas, es muy mal entendido eh, la prosperidad del alma, porque no siempre se va a traducir en dinero. Bueno, tarde o temprano eso lo va a llegar a la felicidad, a la prosperidad y todo, pero mientras se realiza ese camino, se está haciendo feliz. Y el universo se alinea con eso y a lo mejor hasta lo más malo es para que tú encuentres esa misión del alma. Te va mal en algo porque esa no es la misión del alma. Y así. Y yo creo que el alma siempre, aunque no tengas el trabajo ideal, siempre está buscando eh, hacer su ticún, venir a desarrollar la misión que vino. Por ejemplo, una dueña de casa está en su casa, no maneja dinero o el que maneja es muy restrictivo, pero igual tiene una misión de alma y y si esa alma encuentra ese sentido, es feliz. O el estudiante, yo creo que el alma siempre, desde que tenemos conciencia, desde chiquitito, estamos buscando nuestro camino y disfruta con lo que resuena. Eso. Sí, claro que sí.
lo que tú hablas está en concordancia con lo que hemos estado hablando en esta clase. Yo tengo una consulta, Miguel, con respecto, yo no sé si el tema de la reciprocidad a nivel de las relaciones también se ve como una especie de energía. Tú estabas Absol- mencionando delante con absolutamente, respecto al tema del derroche. Cuando hay absolutamente. falta de, ¿cómo se llama esta cuestión? Como de equilibrio entre el dar y el recibir, es más correcto como irse de una relación si eso no es equitativo, equilibrado. ¿De qué relaciones tú hablas? Por ejemplo, personas que son muy egoístas y no dan, están siempre como en su postura de recibir, como de, a ver, si pudiese mencionarlo de una manera más Pero tú hablas como de literatura, personas que están siempre en una postura de no, yo soy intocable, estoy sobre un trono y yo solamente recibo, no doy. pero tú hablas como de relaciones de pareja, relaciones de amigo, relaciones padre-hijo. En general sí, Sí, porque de repente hay unos matices, ¿eh? Sobre todo con los hijos, ¿ya? Mira, la- las relaciones, cuando son opcionales, amistades, parejas, las relaciones son negocio, es un negocio, ¿ya? Es una sociedad. Y toda sociedad, bueno, para no llamarle negocio porque se puede malentender, pero toda sociedad tiene principios, códigos, eh, deberes y derechos. Por eso se crea una sociedad, eso es una relación. Por eso que una pareja, por ejemplo, tiene que conversar y comunicar todo eso para establecer una sociedad. Ya, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los marcos? ¿Ya? Y muchas veces se dan por sentado y por lo mismo vienen puras falsas interpretaciones porque nunca se conversó, nunca se aclaró, nunca se comunicó. Y incluso se compromete, se van a vivir, hasta incluso unos se casan y después empiezan todas las divergencias. Ah, es que yo daba por sentado esto. No, es que no hay nada por sentado, todo tiene que ser aclarado, conversado. Bueno, también estamos hablando de lo básico, pero cada vez siempre van surgiendo nuevos desafíos, nuevos conflictos y se tienen que ir resolviendo con la comunicación. Pero uno de los principales es el dinero, otro es la religión, otro es los pensamientos políticos. Todo eso muchas veces las parejas se enamoran, crean compromiso, crean una relación y después empiezan pura diferencia de todo, de todo eso, que al principio, bueno, el enamoramiento es un proceso de ilusión. Al principio no se veía, no importaba, se ignoraba, se idealizaba, pero después ya llega a ser algo bastante incómodo. Por eso, esa es la reciprocidad. La reciprocidad tiene primero unos fundamentos y después uno lo puede incluso ir midiendo. Y bueno, es bien subjetivo esto, pero hay que tratar de hacerlo. O sea, si la mujer da 100, aquí voy a hablar desde lo ideal, porque también en esta enseñanza hablan de ciertos enfoques ideales. Si la mujer da 100, el hombre le devuelve 110. Después la mujer le devuelve 120. Después el hombre le devuelve 130. Después la mujer le devuelve 150. El hombre 160. Y eso es una reciprocidad, un equilibrio
y un progreso. O sea, ambos van incluso evolucionando, van creciendo en su relación. Pero si alguien dice, pucha, yo te doy 80 y tú me devolvís 40, después te doy 70 y me dais 30, si es que se pudiera medir, ahí esa sociedad no está funcionando. Y tampoco funciona si uno da 50 y el otro 50 porque quedan ahí en un estado no dinámico, quedan estancados en el 50 y 50. Ya, y si lo llevamos a ejemplos concretos, bueno, 50 de respeto, 50, no sé, de apoyo, 50 de cariño, 50 de todo lo que corresponde con una relación. Eso es lo Pero, ideal. Gracias, Miguel. Ya, ahora yo diría que con los hijos es un poco distinto porque los hijos ahí entra a correr más un amor incondicional. Ya llega un momento que los hijos hacen su propio camino y el padre no puede andarle exigiendo que le den, bueno, mínimo a lo mejor que le den respeto, ya, pero ya como que ahí es un amor incondicional donde debe haber bastante desapego y quizás los padres deberían estar ahí siempre abiertos para el hijo, ya, porque ellos lo criaron desde niño cuando esa alma venía bastante en blanco, entonces tienen una responsabilidad. Ahora, eso no significa que tengan que sufrir un mal vivir por los hijos, no, nunca tanto, pero ya corresponde a un amor más incondicional, donde no hay una sociedad que se puede decir que es una opción como los amigos, como los socios de algún emprendimiento, como las parejas, que ya son sociedades bastante que se dan como por una opción, por una elección. Y así como se conforman, se pueden disolver. Pero el papá puede disolver su lazo energético con un hijo. En las constelaciones familiares dicen que no. Esos lazos energéticos quedan siempre. Uno los puede negar, uno puede despotricar, ya, pero el lazo energético está ahí siempre. Por eso que conviene relacionarse bien a un nivel de alma con los padres, con los familiares. Pero eso, como digo, es amor incondicional, que es otro tipo de amor. Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Ya, obviamente no va a haber clase como en 2 semanas porque estamos en estas festividades. Consulta como pajarito nuevo. ¿Son siempre los mismos días, los miércoles? Sí, ¿Y duración de como cual- 2 horas aprox? mira, a veces nos extendemos más y otras veces menos, pero es como 1 hora 10. ¿Ya? Ya, Debería media. ser 1 hora, pero a veces siempre ahí nos pasamos. ya, Miguel. Ya, Gracias. entonces gracias y que pasen Buenas noches, que tengan lindas muy buena fiestas. Navidad. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, Ya, Miguel. chao, que estén Chao. bien. Muchas gracias, nos vemos.